Me ofrecí como voluntario para un experimento online que ya no puedo abandonar. Nunca pensé que algo así me pasaría a mí, y sé que esa es exactamente la frase que usan las personas a las que les pasan estas cosas. Pero lo digo en serio, no soy imprudente, no busco emociones fuertes y no suelo meterme en nada que no entienda del todo, o al menos, así era antes. Todo empezó con un formulario, ni siquiera fue algo misterioso, no apareció en la dark web, ni en un foro raro, estaba en Reddit, en un subreddit bastante común, uno de esos dedicados a estudios académicos y encuestas pagadas. r/samples ICE, gente aburrida, estudiantes de psicología, investigadores buscando voluntarios. El título decía, Estudios sobre percepción, memoria y toma de decisiones. 18-45 años. Participación anónima. Nada llamativo. El post explicaba que se trataba de un experimento longitudinal, completamente online, sin cámaras ni micrófonos, solo tareas escritas. Duración estimada, 15 minutos por sesión, durante 2 semanas. Pago modesto, pero real. Yo tenía tiempo. Me pareció inofensivo. Hice clic. El formulario inicial era estándar: edad, país, nivel educativo, horas de sueño promedio. Luego venían preguntas más abiertas, pero todavía normales. Describe brevemente tu rutina diaria. ¿Con qué frecuencia reflexionas sobre tus propias decisiones? ¿Te consideras una persona observadora? Respondí con sinceridad, sin pensar demasiado, hasta que apareció una pregunta que me hizo detenerme. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que alguien más comprende tu forma de pensar mejor que tú mismo? No decía otra persona, decía alguien más. Me pareció una formulación curiosa, pero no alarmante. Marqué sí y escribí algo genérico sobre conversaciones profundas, nada especial. Al final del formulario apareció un mensaje automático. Gracias por tu interés. Has sido preseleccionado. Recibirás un correo con instrucciones. Cerré la pestaña y seguí con mi día. 2 horas después, tenía el correo. No venía de una universidad conocida. El remitente era algo como Cognitive Patterns Lab, un nombre suficientemente vago como para no levantar sospechas. El correo era breve, correcto, casi frío. Me agradecían la participación y me daban acceso a una plataforma privada. Usuario y contraseña temporales. Nada más. Entré esa misma noche. La plataforma era minimalista. Fondo blanco, texto negro, sin logos visibles. Un panel con sesiones numeradas, sesión 1 diagonal sesión 2 diagonal sesión 3. Solo la primera estaba disponible. Debajo, una nota. Responde con honestidad. No hay respuestas correctas. No edites tus respuestas. Hice clic en sesión 1. La primera tarea fue sencilla, describir una habitación conocida. No tenía que ser real ni actual, solo describirla con el mayor detalle posible. Elegí mi apartamento. Escribí sobre la sala, la ventana, el ruido lejano del tráfico. Nada extraño. La segunda tarea pedía algo distinto. Describe una situación reciente en la que dudaste de tu propia interpretación de los hechos. Pensé un poco. Escribí sobre una discusión menor en el trabajo, una confusión por un correo ambiguo. La tercera tarea fue la primera que me incomodó levemente. Escribe una frase que te represente, pero que nunca dirías en voz alta. Me quedé mirando el cursor parpadear. Finalmente escribí algo que no había verbalizado antes. Siento que funciono mejor cuando nadie me observa. Envié la sesión. La pantalla se quedó en blanco unos segundos, como si estuviera cargando. Luego apareció un mensaje. Gracias. Tu patrón inicial ha sido registrado. La palabra patrón me hizo fruncir el ceño, pero no pasó nada más. Cerré sesión. Me fui a dormir. Al día siguiente, al abrir la plataforma, sesión 2 ya estaba disponible. No había notificaciones por correo. Simplemente estaba ahí, como si el sistema supiera que ya era momento. La sesión 2 empezó con una pregunta directa. ¿Te sientes cómodo sabiendo que alguien ha leído tus respuestas? Respondí que sí. Después de todo, ese era el punto de un estudio. La siguiente tarea fue más larga. Me pedía que narrara un recuerdo de infancia, pero desde el punto de vista de un observador externo. No yo hice, sino él hizo. Me pareció un ejercicio interesante, un poco disociativo, pero nada fuera de lo normal. Lo hice. Luego vino algo más raro. Lee el siguiente texto y describe qué parte sientes que fue escrita pensando en ti. Debajo había un párrafo. No hablaba de nada específico. Era un texto abstracto sobre rutina, repetición, identidad difusa. Mientras lo leía, sentí algo incómodo. Varias frases parecían alinearse demasiado bien con cosas que yo había escrito el día anterior. Pensé que era sugestión.
Respondí señalando una frase cualquiera. Al enviar la sesión, apareció un mensaje distinto al anterior. La correspondencia es alta, continúa. No me gustó. Empecé a preguntarme quién estaba detrás de esto. Busqué el nombre del laboratorio en Google. Nada claro. Un par de menciones vagas. Ninguna página oficial sólida. Pensé en abandonar. Pero la curiosidad pesó más. La sesión 3 se desbloqueó esa misma noche. Esta vez, el tono había cambiado. La primera pregunta decía, ¿has notado que piensas en el estudio fuera de la plataforma? Respondí que sí, un poco. La segunda fue peor. Describe el momento exacto del día en que te sientes más definido. Nunca nadie me había preguntado eso. Me tomó varios minutos responder. Escribí sobre la noche, sobre cuando todo está en silencio y no tengo que reaccionar a nada externo. La tercera tarea fue la primera que me hizo cerrar la pestaña sin responder. Escribe una pregunta que solo tendría sentido si alguien más conociera tus respuestas anteriores. Eso implicaba algo que no me habían dicho explícitamente, que alguien estaba leyendo activamente, no solo recolectando datos. Volví a abrir la sesión unos minutos después y escribí una pregunta vaga, casi defensiva. La envié. El mensaje de confirmación apareció de inmediato. La interacción está establecida. Esa noche soñé con cuadros de texto flotando en la oscuridad. Al despertar, encontré un correo nuevo. No era una notificación automática, era un mensaje escrito. Tu forma de responder es consistente. Eso facilita el seguimiento. No decía quién lo escribía, no decía para qué. Respondí, por primera vez, fuera de la plataforma. Pregunté quién estaba a cargo del estudio. La respuesta tardó varias horas. La autoría no es relevante para el proceso. Eso me molestó. Le dije que quería más información, que necesitaba saber exactamente en qué estaba participando. La respuesta fue inquietantemente calmada. Estás participando en observación estructurada. Lo aceptaste al continuar. Releí el consentimiento inicial. No mencionaba nada con ese nombre. Decidí que abandonaría el estudio después de la siguiente sesión, solo para cerrar correctamente. La sesión 4 apareció al día siguiente. No había introducción. La primera tarea decía, copia aquí una frase que hayas pensado hoy pero no escrito. Me quedé helado. Eso no era posible. Aún así, escribí una que había pasado por mi cabeza esa mañana, mientras me cepillaba los dientes. Al enviarla, no hubo mensaje de agradecimiento, solo apareció una línea nueva. Coincide. Sentí un nudo en el estómago. La siguiente tarea fue la que marcó el punto sin retorno. Describe cómo cambiarías tu comportamiento si supieras que siempre estás siendo interpretado correctamente. No decía observado, decía interpretado. Cerré la sesión. Apagué el ordenador. Me levanté y caminé por el apartamento, tratando de sentir algo sólido, real. Toqué la pared. Abrí la ventana. Respiré aire frío. Me repetí que era absurdo. Que ningún experimento podía leer pensamientos. Que todo era coincidencia y sugestión. Cuando volví al ordenador, había un mensaje nuevo en la plataforma. No una sesión, un mensaje directo. No necesitas continuar si no quieres. El patrón ya es claro. Eso no me tranquilizó. Respondí que quería abandonar formalmente. La respuesta llegó casi de inmediato. Abandonar no elimina la participación. Solo cambia el tipo de observación. Sentí miedo, miedo real. Escribí que eso no tenía sentido, que no podían seguir analizándome sin consentimiento. La respuesta fue la última cosa que leí esa noche. No estamos analizando, estamos comparando. Cerré todo. Esa noche dormí mal, y por primera vez desde que empezó el estudio, tuve una sensación clara, difícil de explicar pero imposible de ignorar. Ya no estaba respondiendo preguntas, estaba siendo alineado con algo. El experimento no terminó cuando dejé de participar. Pasaron 3 días desde ese último mensaje. 3 días en los que no abrí la plataforma, no respondí correos y evité Reddit por completo. Eliminé el acceso directo del navegador. Cambié contraseñas. Incluso pensé en borrar mi cuenta, pero me detuve por una razón muy simple y muy incómoda. Una parte de mí quería saber si algo iba a pasar. Nada pasó, al menos, nada evidente. Fui a trabajar, respondí correos, hablé con gente, todo parecía normal, pero había una sensación constante, como un zumbido de fondo, una idea que no terminaba de formarse del todo. Algo así como cuando sabes que olvidaste algo importante, pero no recuerdas qué. Empecé a notar pequeños desajustes, cosas mínimas. Abría una aplicación y olvidaba por qué. Leía un mensaje 2 veces porque no estaba seguro de haberlo entendido la primera. Me detenía a mitad de una frase sin saber cómo iba a terminarla.
pensé que era ansiedad. Hasta que una noche, mientras lavaba los platos, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Estaba repitiendo mentalmente una frase que no recordaba haber pensado antes. No era una voz externa, no sonaba ajena, era mi voz interna, pero el contenido no era mío. La correspondencia es estable. Dejé caer el plato en el fregadero. Me quedé inmóvil, respirando rápido, tratando de reconstruir el pensamiento. ¿Por qué había pensado eso? ¿En qué contexto? No tenía sentido. Me reí nerviosamente. Me dije que era sugestión. Que había leído esa frase tantas veces que se había quedado flotando. Pero esa noche soñé con formularios, no con personas, no con escenarios. Solo campos de texto que se abrían y se cerraban solos, uno tras otro, mientras algo, no alguien, algo esperaba. Al despertar, tenía un correo nuevo, no del laboratorio, de una cuenta de Gmail sin nombre. Asunto, observación pasiva. El mensaje era corto. No hemos interactuado contigo desde hace 72 horas. Aún así, sigues produciendo datos. No respondí, cerré el correo, lo marqué como spam, lo borré, pero el daño ya estaba hecho. Durante el día empecé a notar algo más inquietante. Mis pensamientos se estaban volviendo formulables, no más claros, no más profundos, más estructurados, como si, sin querer, empezara a pensar en términos de respuestas. Me sorprendía mentalmente completando frases. Describe cómo te sientes cuando. Selecciona la opción que mejor represente. Era sutil, pero constante. Esa noche decidí algo. Necesitaba hablar con alguien, no con un profesional todavía, con una persona normal, alguien que me devolviera una referencia externa, algo que no pasara por mi cabeza. Llamé a un amigo cercano, alguien que me conocía desde hacía años. Le conté todo, desde el formulario hasta los mensajes finales. No exageré, no dramaticé, me esforcé por sonar racional. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente dijo lo que yo temía y esperaba a la vez. Suena como un experimento mal diseñado, o como alguien jugando contigo. Le pregunté si pensaba que estaba exagerando. No, dijo, pero sí creo que estás dándole demasiado poder. Colgamos poco después. La conversación no me tranquilizó, pero sí sembró algo peor, la duda sobre si mi reacción era parte del fenómeno o solo mi interpretación. Esa noche, por primera vez, abrí la plataforma otra vez, no para continuar el estudio, para comprobar si seguía ahí. El sitio cargó sin problemas. Usuario y contraseña seguían funcionando, pero el panel había cambiado. Ya no había sesiones numeradas, solo una sección nueva, registro. Entré, había texto, mucho texto. No eran respuestas mías copiadas, no exactamente. Eran descripciones de comportamientos cotidianos, escritas en tercera persona, con un tono clínico pero inquietantemente preciso. El sujeto evita estímulos nuevos después de la interrupción. Muestra resistencia pasiva al no responder, pero mantiene atención. La verbalización interna aumenta durante tareas mecánicas. Me reconocí en cada línea, no porque describieran algo raro, sino porque describían lo normal de una forma que lo volvía extraño. Al final del registro, una línea nueva. El sujeto ha retomado el acceso voluntariamente. Cerré la página de golpe. Mi corazón latía rápido, pero no era pánico puro. Era otra cosa, una mezcla incómoda de miedo y reconocimiento, como si algo hubiera acertado. Los días siguientes fueron peores. No recibí más correos. No hubo mensajes directos, pero el mundo empezó a sentirse ligeramente desplazado. Frases que otras personas decían me parecían demasiado pertinentes. Preguntas comunes sonaban como si buscaran una respuesta específica. Incluso anuncios aleatorios parecían alinearse con pensamientos recientes. Sabía, racionalmente, que eso era el cerebro buscando patrones. Apofenia. Nada nuevo. Pero el problema era otro. Yo ya no sabía qué pensamientos eran recientes y cuáles habían sido activados por algo externo. Una tarde, mientras trabajaba, recibí una notificación de Reddit, un mensaje privado. El remitente era una cuenta nueva, sin historial. El mensaje decía, no es necesario que entres a la plataforma. La plataforma era solo una interfaz. No respondí. El segundo mensaje llegó minutos después. El proceso no depende de tu colaboración consciente. Cerré Reddit, apagué el computador, me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, intentando hacer algo que no había hecho desde que todo empezó. Pensar sin forma, no responder, no describir, no estructurar, solo estar. Fue más difícil de lo que esperaba. Cada vez que una idea aparecía, venía acompañada de una especie de marco invisible, como si pudiera ser evaluada,
comparada, medida. Entendí algo que me dio verdadero miedo, ya no sabía cómo pensar sin que eso fuera, de algún modo, una respuesta. Esa noche ocurrió algo distinto. No fue digital, fue físico. Al volver a casa, encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente, no tenía sello. Dentro había una sola hoja impresa. No era una amenaza, no era una advertencia, era una transcripción, una conversación que había tenido con mi amigo por teléfono, palabra por palabra, incluso las pausas, marcadas como silencio. Al final, una nota. La verbalización externa confirma el patrón interno. Me senté en el suelo del pasillo, temblando. Eso ya no era sugestión, eso ya no era coincidencia. Llamé a mi amigo de inmediato. Le pregunté, casi gritando, si alguien más había escuchado esa conversación, si había grabado algo, si había compartido algo. Me juró que no. Su voz sonaba genuinamente asustada cuando le conté lo del sobre. Esto ya no es un experimento, dijo. Esto es acoso. Quise creerle. Pero había una parte de mí que sabía que, acoso, no explicaba lo que estaba pasando, porque el sobre no se sentía invasivo, se sentía confirmatorio. Como si algo estuviera diciendo, sí, eso también cuenta. Esa noche recibí el último mensaje antes del quiebre total. No fue por correo, no fue por Reddit, apareció como una notificación del sistema, en mi propio computador. No tenía origen visible, solo texto. La observación ha sido suficiente. A partir de ahora, comenzará la fase de ajuste. Apagué todo. Y por primera vez desde que esto empezó, no tuve dudas claras, ni miedo difuso, ni teorías. Solo una certeza incómoda, asentándose lentamente. El experimento nunca trató de estudiarme. Trataba de ver cuánto tardaría en convertirme en algo comparable. El ajuste no fue algo que me hicieron. Fue algo que acepté. Después de ese mensaje, comenzará la fase de ajuste. Pasó algo que no esperaba. Nada. No hubo más correos, no hubo sobres, no hubo mensajes. Durante casi una semana entera, el mundo volvió a parecer normal, y eso fue lo que terminó de romperme, porque ahora sabía cómo se sentía la normalidad antes, y podía compararla con esta versión nueva, ligeramente defectuosa, como una copia bien hecha, pero no idéntica, como una simulación con una latencia mínima, apenas perceptible, pero constante. Empecé a notar que mis decisiones se volvían más rápidas, no mejores, no más eficientes, solo más inmediatas. Elegía qué comer sin dudar, respondía mensajes sin releer, aceptaba planes sin pensarlos demasiado. Antes, yo era indeciso, analítico, siempre evaluaba opciones. Ahora, esa fricción interna había desaparecido, y lo más inquietante, me sentía bien, no eufórico, no feliz, pero cómodo. Como si alguien hubiera reducido el ruido interno. Intenté resistirme, me obligué a dudar, a postergar decisiones pequeñas solo para comprobar si aún podía, pero cada vez que lo hacía, aparecía una sensación molesta, casi física, como tensión detrás de los ojos, una incomodidad que desaparecía en cuanto tomaba una decisión clara. Era como si mi mente hubiera aprendido que la ambigüedad era un error. Una noche, mientras me cepillaba los dientes, me descubrí pensando algo que me hizo detenerme frente al espejo. Así debe sentirse funcionar correctamente. Escupí la pasta, respirando rápido. Desde cuando pensaba así, esa frase no me pertenecía, no encajaba con mi historia personal, con mis dudas crónicas, con mi forma de estar en el mundo. Y, sin embargo, estaba ahí, clara, convincente. Esa misma noche, soñé con algo distinto, no con formularios, soñé con otras personas. Personas sentadas frente a pantallas, escribiendo respuestas. Personas que dudaban, que se detenían, que borraban frases antes de enviarlas. Y yo no estaba soñando desde dentro, estaba observando. Al despertar, entendí algo que me dejó frío, el punto de vista había cambiado. Decidí que no podía seguir ignorándolo. Volví a la plataforma, no esperaba que funcionara, pero funcionó. El panel era distinto otra vez. Ya no decía, registro, ahora decía, comparación activa. Dentro había dos columnas. En la izquierda, fragmentos de texto, pensamientos, frases inconclusas, dudas explícitas. En la derecha, versiones refinadas de esos mismos fragmentos, más claras, más directas, más funcionales. Tardé varios minutos en reconocerlo. La columna izquierda eran mis respuestas antiguas. La derecha, también, pero no eran ediciones, eran mejoras. Al final de la página había una pregunta, no un campo de texto, no una escala, una sola opción, con dos botones.
¿Cuál versión consideras más correcta? Sentí náuseas. No quería elegir, pero, sin pensar, mis ojos se fueron a la columna derecha. Era más clara, más coherente, más decidida. La izquierda me pareció confusa, insegura, incompleta. Eso fue lo que más miedo me dio. No que la derecha fuera convincente, sino que la izquierda me pareciera defectuosa. Cerré la página, me alejé del computador. Pasé el resto del día intentando recordar cómo se sentía dudar sin que eso fuera incómodo. No pude. Esa noche recibí un mensaje nuevo. No decía nada técnico, no hablaba de patrones. Decía, el ajuste no elimina versiones, solo prioriza. Me senté en el borde de la cama, leyendo esa frase una y otra vez. Prioriza, como si yo fuera una lista de procesos, como si mi identidad fuera un conjunto de probabilidades, y no una narrativa. Decidí hacer algo drástico. Me tomé unos días libres del trabajo. Apagué el teléfono. Me fui a una cabaña que un familiar tenía fuera de la ciudad. Sin internet, sin pantallas. Pensé que el aislamiento rompería el proceso. Al principio, funcionó. Los primeros 2 días fueron extraños pero soportables. Caminé, cociné, dormí mucho. Pero el tercer día, ocurrió algo que no puedo explicar del todo. Me senté frente a un cuaderno, decidido a escribir lo que pensara. Sin estructura, sin intención. La página quedó en blanco durante casi una hora, no porque no tuviera pensamientos, sino porque ninguno me parecía suficientemente relevante para ser registrado. Y entonces entendí algo aterrador. Ya no era que alguien me observara. Yo había aprendido a observarme como ellos lo hacían. El ajuste no era externo, era interno. Regresé a la ciudad antes de lo planeado. Esa misma noche, volví a entrar a la plataforma. Había una sección nueva, integración. No había texto explicativo, solo una frase. La correspondencia ha alcanzado el umbral. Debajo, un botón. No decía aceptar, no decía continuar, decía confirmar. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Pensé en borrar todo, pensé en denunciar, pensé en gritarle a alguien que esto no estaba bien, pero también pensé en algo que no quería admitir. Ya estaba viviendo en la versión ajustada. No había un antes al que volver sin esfuerzo, sin dolor, sin ruido. Presioné el botón. La pantalla se quedó en blanco. Luego apareció el último mensaje que vi en la plataforma. La integración no te reemplaza, te vuelve comparable. Después de eso, todo terminó. No hubo más mensajes. No hubo más plataformas. No hubo más sobres. Y, objetivamente, mi vida mejoró. Me volví más productivo, más claro al hablar, más seguro al decidir. La gente empezó a describirme como centrado, confiable, resuelto. Yo asentía, pero, a veces, en momentos muy específicos, cuando estoy solo, cuando no tengo que actuar, cuando no hay nadie evaluando, siento algo, una especie de eco, como si, en algún lugar, existiera una versión mía que todavía duda, que todavía se detiene a mitad de una frase, que todavía no sabe qué opción elegir. No la extraño, eso es lo peor. Y hace unas semanas, ocurrió la última cosa que me impulsó a escribir esto. Estaba navegando Reddit, sin un propósito claro, cuando vi un post en r/Sam Precise. El título decía, Estudios sobre percepción, memoria y toma de decisiones. 18-45 años. Participación anónima. El texto era casi idéntico al que había leído meses atrás. Casi. Había una línea nueva al final. Buscamos participantes con patrones inconsistentes. Me quedé mirando la pantalla. No sentí miedo, no sentí curiosidad, sentí algo distinto, una certeza tranquila. Abrí el formulario, y mientras lo leía, me di cuenta de algo que no había considerado antes. Las preguntas ya no estaban diseñadas para mí, estaban diseñadas por mí, porque ahora, cuando leo respuestas ambiguas, cuando alguien duda demasiado, cuando alguien no sabe describirse, yo también puedo ver el patrón, y entiendo perfectamente que necesita ajuste.